Vamos a iniciar con lo que es el movimiento parabólico o movimiento de proyectiles. Se le llama movimiento de proyectiles precisamente porque su estudio se dio durante las guerras. Entonces fíjense que tenemos ahí un cañón. Vamos a disparar ese cañón. Al disparar ese cañón, fíjense que el proyectil obtiene una altura máxima y luego cae en cierto punto. Bueno, vamos a trabajar en dos variables. Lo que es el alcance, que es la distancia de donde está el cañón a donde cae el proyectil en el piso. Ese se llama el alcance. Lo otro es la altura que alcanza el proyectil. ¿De qué variables depende de eso? Entonces fíjense que acá están dos botones, en este vamos a jugar con la velocidad. Si yo aumento la velocidad, fíjense que va aumentando el alcance y va aumentando la altura. ¿Qué pasa si yo bajo el ángulo? Entonces fíjense que al bajar el ángulo, mire cómo el alcance está siendo más grande, pero fíjense que la altura baja. Pero fíjense que llega hasta cierto punto, exactamente en 45 grados, ahí obtengo el alcance máximo. Y tengo cierta altura. Pero si yo sigo bajando el ángulo, miren, el alcance empieza a reducirse. Entonces el alcance depende de dos variables. Del ángulo, digamos que el ángulo crítico es 45 grados o que en 45 grados ahí exactamente se da el alcance máximo del proyectil, 44, 45. Miren donde pegó un poquito adelante del objetivo, a 45 grados. Si aumento el ángulo, fíjese que se me eleva mucho y el alcance se disminuye. Si bajo el ángulo menos de 45 grados, fíjese que tanto altura como alcance disminuye. Igual con la velocidad, ¿no? Bueno, la velocidad sí, entre más la aumente, pues más va a aumentar la altura y más va a aumentar el alcance, sobre todo el alcance. Bueno, ahora vamos a evaluar lo que es la velocidad y la aceleración. Entonces vamos a hacer un lanzamiento. La velocidad es el vector rojo. Analicen el vector rojo, hagámosle un seguimiento. Miren cómo cambia de dirección. Inicialmente va en una dirección o todo el tiempo va cambiando su dirección. Mírenlo ahí horizontal y luego vertical hacia abajo. Pero además de eso, fíjense que al principio el vector es grande, mire cómo va decreciendo y nuevamente empieza a crecer. Esa es la manera como varía la velocidad del proyectil. Ahora la aceleración. La aceleración, fíjense que es el vector azul, siempre es vertical y siempre es hacia abajo. Obviamente la aceleración va ligada al peso, el peso también siempre será hacia abajo. El peso también puede ser representado con un vector similar al vector azul y siempre es vertical y hacia abajo. Siempre que disparemos un objeto formando cierto ángulo con respecto a la horizontal, siempre el ángulo lo vamos a medir con respecto a la horizontal. Y ese ángulo siempre lo vamos a determinar o siempre vamos a utilizar la letra griega teta. Y entonces decimos que disparamos el objeto o el proyectil formando un ángulo teta con respecto a la horizontal. Siempre que se haga esto, que se dispare con cierto ángulo teta, el objeto va a subir y va a hacer esta trayectoria. Esos puntos son la trayectoria por donde pasa el objeto. Entonces el objeto va a seguir esta trayectoria. Esa trayectoria se llama una trayectoria parabólica. Y hay un punto donde va a caer con respecto a la horizontal. Entonces lo primero que vamos a definir es la distancia. Entonces aquí está, la distancia desde donde salió y hasta donde llegó después de la trayectoria, de que hizo su trayectoria. Y si va de la misma, mire, sobre la misma posición horizontal, esta distancia la vamos a simbolizar con la letra X. Y la letra X para nosotros la vamos a llamar el alcance horizontal. Habrá problemas en los cuales yo tengo que lanzar una pelotica de baloncesto que debe entrar acá, ¿cierto? Y voy a decir que la distancia desde donde se lanza hasta donde tiene que llegar, la distancia horizontal, mire. La distancia horizontal, desde acá, desde la posición de referencia, aquí siempre vamos a colocar nuestro eje Y. Y acá siempre vamos a colocar nuestro eje X en la horizontal. Aquí miren, en el horizonte. Este va a ser nuestro eje X. ¿Listo? Y la distancia de acá, desde donde yo lancé la pelotica hasta donde tiene que llegar, siempre la vamos a marcar con la letra X y siempre la vamos a llamar alcance horizontal. O si es un proyectil, al punto donde tenga que pegar,
decimos que ese es el alcance horizontal. Bueno, y entonces como ya vimos, esta distancia, este alcance horizontal va a depender de este ángulo y de esta velocidad con la que yo lancé los objetos, que es la velocidad de lanzamiento o la velocidad de salida. Aquí hay un diagrama, miren, de un objeto que se lanzó. Sigue la trayectoria, que recuerden que se llama una parábola. Y la velocidad con la que se lanzó es esta velocidad v sub 0, mire. Ahí está, v sub 0 es la velocidad de lanzamiento. Y el ángulo con el que se lanzó lo vamos a llamar teta sub 0. Entonces van a haber varios ángulos aquí teta, pero el ángulo con el que se lanzó y la velocidad con la que se lanzó, mire, son v sub 0 y teta sub 0, ahí en el lanzamiento. ¿Por qué es importante esto? Resulta que vamos a descomponer este vector en dos vectores. Miren, el vector v sub 0 le voy a sacar dos componentes, una horizontal y una vertical. Bueno, ¿y por qué dos componentes? Resulta que esta curva se da es por la manera como está actuando la gravedad. Recuerden que horizontalmente, aquí al frente de nosotros, por aquí al frente, no hay ningún planeta. Ahí, al ladito, encima nuestro, al lado no hay ningún planeta. Entonces, como no hay ningún planeta, no hay una fuerza que ale las cosas hacia la derecha. El planeta está debajo de nosotros. Entonces, ahí es un campo gravitacional, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado. Hay un campo gravitacional que actúa verticalmente. Y como actúa verticalmente ese campo, entonces yo tengo que considerar mi movimiento como la composición de dos movimientos. Uno vertical y voy a considerar también una parte horizontal. ¿Por qué voy a considerar una parte horizontal y una parte vertical? Y eso está reflejado acá, mire. Resulta que esto sale con velocidad diagonal, pero esta velocidad diagonal es la suma de dos velocidades, una horizontal y una vertical. Esta velocidad horizontal se va a mantener constante porque no hay planeta al frente que haga que eso se acelere. Y esta velocidad vertical va a ser variable por efecto de la gravedad, porque la gravedad va a hacer que esta velocidad, a medida que vaya el objeto subiendo, esta velocidad vaya disminuyendo. Y entonces, si yo sigo la trayectoria acá, va a pasar lo siguiente. Entonces ahí está. He dibujado la velocidad en tres sitios. A la salida, aquí en alguna parte dentro del ascenso y en el punto más alto. Resulta que nuestra velocidad aquí a la salida, dijimos que tenía dos componentes. Miren, voy a trazar o voy a descomponer el vector acá. Ya sabemos, paralelo al eje Y, paralelo al eje X, así saco las componentes. Y las componentes son estos dos vectores que voy a dibujar aquí en azul. Entonces, este vector, mírenlo, es la velocidad inicial en Y, así se llama, velocidad inicial en Y, o V sub 0Y, ¿no? Es un cerito pequeñito aquí, V sub 0Y. Y esta de acá se llama V sub 0X, o velocidad inicial en X. Resulta que a medida que el objeto asciende, por efecto de esta gravedad, la velocidad en Y, este vector azul, miren, va disminuyéndose. Cuando tomo el objeto aquí más adelante, miren, si yo proyecto las velocidades, mire, si yo proyecto esto sobre la horizontal, esta será la velocidad que lleva en Y. Fíjense que esta flechita tiene menos longitud que esta flechita en la salida. ¿Por qué? Porque la velocidad se empieza a reducir a medida que va subiendo. En cambio, la velocidad de X, si yo proyecto acá hacia la horizontal, miren, la velocidad de X no va a cambiar. Esta va a seguir teniendo el mismo valor, V sub 0X. Cuando llega a la parte superior, resulta que toda la velocidad es horizontal, mire, toda es V sub 0X. Ya la velocidad en Y acá, en Y, ¿no? La velocidad en Y es 0. Hay velocidad, pero solo es velocidad horizontal, ya no hay velocidad vertical, ya esta se murió toda, por efecto de la gravedad. La gravedad le quitó toda la velocidad aquí en este punto. Y luego, en el descenso empieza a pasar lo contrario, ¿no? Como ya empieza a bajar el objeto,
Entonces, si yo dibujo la velocidad aquí en este punto, el vector velocidad, aquí en este punto, fíjense, tiene ya velocidad en Y, solo que la velocidad en Y ahora es hacia abajo. Esta es la velocidad en Y, ahora es hacia abajo. La velocidad en X sigue yendo hacia la derecha y va a tener el mismo valor, porque la velocidad en X todo el tiempo es la misma, se dice que es constante la velocidad en X. La velocidad en Y varía como una caída libre porque actúa la gravedad. En ausencia de aire va a pasar lo siguiente, que acá, después de hacer esa trayectoria, después de hacer esto, toda la trayectoria, todo el movimiento así, cuando llegue acá, en ausencia de aire, la magnitud de esta velocidad de salida es la misma velocidad de llegada. La magnitud, o sea, valen lo mismo, v sub 0. Pero le repito, en ausencia de aire. ¿Por qué? Porque toda la velocidad que ha perdido por efecto de la gravedad, la misma gravedad se la devuelve, pero en el otro sentido. O sea, esta velocidad será la misma velocidad v sub 0y. Y mi velocidad en x, como nunca cambia, mire, esta nunca cambia, mi velocidad en x, la que va cambiando es la velocidad en y, miren cómo va cambiando la velocidad en y, disminuyendo, 0, aumenta y vuelve a recuperar la misma cantidad con la que salió. Entonces esta longitud viene a ser esta misma longitud. O sea que la velocidad total de salida es la misma velocidad total de llegada. Pero les repito, en ausencia de aire. Tenemos que hacer de cuenta que ahí no hay aire. Hay un punto especial dentro del movimiento y ocurre si el movimiento es totalmente desde la salida a la misma altura a la llegada, mire, en la mitad del movimiento, o sea, en x medios, porque la distancia total es x, ¿cierto? Entonces, como la distancia total es x, aquí al ladito coloquémosle, ladito coloquemos hasta la mitad, pues la distancia será x medios. Entonces, ahí a x medios, a una distancia de x medios, sucede un y especial que se llama el y máximo o la altura máxima. La altura máxima que va a alcanzar mi objeto que disparé, aquí alcanza la altura máxima en x medios, en la mitad de la trayectoria. Y en la altura máxima, recuerden, la velocidad sobre la y es 0, pero tiene velocidad sobre las x. Bueno, vamos ahora sí a las ecuaciones. Entonces, la primera ecuación, aquí la voy a deducir por trigonometría. Si yo cojo este vector, miren, este vector acá, v sub 0y, este vector vertical, y lo coloco acá verticalmente, cerrando este triángulo, este vuelve a ser v sub 0y. Y entonces voy a trabajar este triángulo, miren. Y en este triángulo, fíjense en dónde está el ángulo. El ángulo está tocando líneas. Recuerden por trigonometría que si uno va a hallar el cateto opuesto, que en este caso el que está al otro lado de teta, b sub y, este es el cateto opuesto, lo hace multiplicando la hipotenusa por el seno. Entonces, b sub 0y, aquí, para mi primera ecuación, b sub 0y es la hipotenusa. Pero fíjense que la hipotenusa del triángulo es b sub 0, la velocidad de lanzamiento del objeto. Entonces, b sub 0 por, como vamos con y, entonces por seno, ¿no? Por seno del ángulo de lanzamiento, teta sub 0. ¿Listo? Y si si el opuesto es con seno, o sea, b sub 0y es con seno, el adyacente, que en este caso es la horizontal, recuerden que la horizontal, cuando yo pego el ángulo, siempre el b sub 0x es con coseno. Entonces aquí esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación, b sub 0x igual a b sub 0 coseno de teta. Y esas son nuestras dos primeras ecuaciones. La velocidad, ojo, la velocidad de salida en la y la velocidad de salida en la x. Recuerde, la velocidad de salida en la y, esta velocidad en y siempre va cambiando, pero la de x, esta velocidad de x, siempre se mantiene la misma. ¿Listo? Y como la velocidad de x siempre se mantiene la misma, entonces voy a decir que horizontalmente, mire, horizontalmente es la x, esta distancia la voy a hallar con esta ecuación. Recuerden que cuando la velocidad es constante, usted utiliza esta ecuación, espacio igual a velocidad por tiempo.
Para este caso, el alcance horizontal es igual. La velocidad horizontal es v sub 0x, ¿no? Recuerde, v sub 0x, velocidad horizontal, no cambia y se halla v sub 0 coseno de teta. Y esto multiplicado por el tiempo. Esto me da la ecuación número 3, mire. Ya llevamos nuestras 3 ecuaciones para movimiento parabólico. Listo. Ahora, son 6 ecuaciones. Con esas 6 ecuaciones usted saca cualquier problema. Las otras 3 son las de caída libre aplicadas a mi movimiento, que las voy a escribir aquí en verde, las de caída libre. Entonces, estas son las 3 ecuaciones para caída libre, pero para caída libre de cuerpos que van subiendo, no propiamente caídas, sino cuerpos que van en ascenso. Se manejan estas 3 ecuaciones porque fíjese que la gravedad es negativa porque la velocidad va descendiendo, como en este caso. Si yo miro de la mitad hacia arriba, todo el tiempo va descendiendo la velocidad en Y, ¿no? La velocidad en Y. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad que lleva en Y acá, o quiero calcular la velocidad total que lleva acá, miren, aquí en este punto, llamémoslo el punto A. Si yo quiero calcular la velocidad A, la velocidad que lleva el proyectil en A, pues yo tengo que hallar este vector y tengo que hallar este vector y sumarlos vectorialmente. Recuerde que sumarlos vectorialmente es montar el triángulo, o sea, montar esta velocidad en Y acá, tomar el triángulo y hallar la hipotenusa. Eso se llama sumarlos vectorialmente. Y ahí podré obtener la velocidad en el punto A. Y entonces, para eso, pues ya sé cómo hallar la velocidad en X, mire. La velocidad horizontal, que sería este vector. Me faltaría este lado del triangulito. O sea, tendría este lado del triángulo, me faltaría este lado del triángulo, la velocidad en Y. Pues para hallar la velocidad en Y, entonces aquí tengo las de caída libre, porque recuerde que verticalmente funciona como una caída libre. Pero si yo la aplico, entonces diré, velocidad en Y es igual. La velocidad inicial en Y, mírenla, aquí arriba teníamos cómo hallar la velocidad inicial en Y. O sea, la velocidad de salida en Y. V sub 0, seno de teta sub 0. Entonces aquí voy a colocar V sub 0, seno de teta sub 0. Esta partecita es la velocidad inicial en Y. Y le adiciono menos gravedad por tiempo. Y ahí obtengo mi ecuación número 4. Esta es mi ecuación número 4. Listo. La siguiente ecuación de caída libre es velocidad en Y al cuadrado igual a velocidad inicial en Y al cuadrado. Entonces escribiré la velocidad en Y al cuadrado, la puedo obtener. Velocidad inicial en Y, recuerde, V sub 0 seno teta sub 0. Esa es la velocidad inicial en Y. Ahí está, velocidad inicial en Y. V sub 0 seno de teta sub 0. Pero como está al cuadrado, al elevar al cuadrado, pues esta me quedará al cuadrado y este seno cuadrado de teta. ¿Listo? Y luego sigo completando la ecuación, menos 2 veces gravedad por altura. Y esta es mi ecuación número 5 para el movimiento de proyectiles. Y mi ecuación número 6, altura del proyectil, o sea, si me piden hallar, por ejemplo, la altura aquí en el punto A, si me dicen ahí en el punto A, desde el punto A hasta el piso, ¿cuánta altura ha subido ese proyectil? Mire, me piden hallar esa altura. Bueno, la referencia ahí más o menos sobre esta línea, mire. ¿Cuánta altura ha subido? Pues yo podré calcular esa altura con esta ecuación, mire. Altura igual a velocidad inicial en Y. Nuevamente, recuerde, la velocidad inicial en Y es V sub 0, seno de teta sub 0. Entonces aquí será V sub 0, seno de teta sub 0 por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ahí tengo mi ecuación número 6. Y con estas 6 ecuaciones yo me voy a defender en calcular cualquier movimiento de cualquier problema, ya sea una bola de baloncesto que quiere dar entrada en la canasta, como decimos, nítida, o ya sea un proyectil que se dispara, o bueno, vamos a ver más ejemplos, ¿listo? Con estas 6 ecuaciones puedo modelar cualquier ejemplo.